Queridos hermanos, iniciamos nuestra jornada y hoy es la fiesta de este apóstol, Santiago el Mayor. La palabra del Señor la tomamos de esta segunda lectura, ¿verdad?, del día de la fiesta, que es de los Corintios, capítulo 4, del 7 al 15. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor en este día en que celebramos esta fiesta tan importante de Santiago? Este tesoro del ministerio lo llevamos en vasijas de barro para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Primer elemento entonces, así como Santiago entonces nos hace entender que todo lo que nosotros hacemos, y atención, el ministerio que cada uno tiene es un ministerio que viene de Dios. Vos también ese ministerio que tenés como esposo, como esposa, como hijo, como empleado, como jefe, todos estos ministerios la llevamos nosotros, ¿qué dice? La llevamos en vasijas de barro, es decir, que es tan frágil. Por otra parte dice, nos aprietan por todos lados, pero no nos aplastan. Estamos apurados, pero no desesperados, señal de San Pablo. Pero dice, nos acosan, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos rematan. En toda ocasión y por todas partes llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Se manifieste en nuestro cuerpo. Y esto es importante, queridos hermanos, ¿verdad? Mientras vivimos, continuamente nos están entregando a la muerte por causa de Jesús. Continuamente nos entregan a la muerte. Porque es un camino continuo la gente, el mundo, como dice Juan, sobre todo Juan cuando habla del mundo en el sentido negativo, es lo que está ahí al acecho, pero de contra las cosas, nos acechan mientras vivimos. Y por otra parte dice, la muerte está actuando en nosotros y la vida en ustedes, teniendo el mismo espíritu de fe según lo que está escrito. Creí, por eso hablé. Santiago entonces nos está diciendo eso, ¿verdad?, que está al frente de la comunidad. Llegó la NOPM, la EAPM, es porque se agüerovia. Da ego la se inventa para ella, sino que se agüerovia upea, esa KPM, agüerupm, y que tu hanguacha PM, ya poa veía, lleva, pelle esa pea mía, ya poa me upea. Por eso dice, creí, por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos. Nosotros creemos y por eso hablamos. Sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también con Jesús nos resucitará a nosotros. Queridos hermanos, pidamos esta gracia al Señor, que podamos aferrarnos al Señor, que podamos creer verdaderamente y que podamos hacer tantas maravillas como ministros llamados por el Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.